Me llamo Kaden. Quiero vivir en la naturaleza. ¿En serio? Cerca de la selva para caminar ahí y ver animales. ¿Y qué edad tienes? 6. ¿Qué clase de animales quieres ver? Una chita y una hiena, un leopardo, un tigre y un león. ¿Qué sabes de las hienas? Son carroñeros y hasta pueden ahuyentar leones. Hay leones que se mueren cuando corren muy rápido como el Rey León. Las hienas también se ríen, ¿verdad? Sí, hacen ja, 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 ja. O también, como son malas, hacen mua, ah, 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 ah. Como los padres saben, la mayoría de los niños rara vez quieren irse a dormir a la hora de acostarse. Pero una noche fría y oscura, Kaden trataba de escapar en sus sueños. Escapar de las hienas. Sí, ese día había visto el Rey León y estaba convencido de que las malvadas hienas habían salido de la televisión para perseguirlo. Así que en lugar de estar dormido, Kaden estaba llorando. Había una hiena en el closet y luego desperté. Su padre lo escuchó y le preguntó si quería que oraran para que Jesús lo ayudara a no tener miedo. Kaden respondió, ¿Jesús puede venir de la iglesia? El padre de Kaden sonrió. No dejamos a Jesús en la iglesia, hijo. Jesús está aquí con nosotros justo ahora, a través de su espíritu. Verás, todo el mundo tiene miedo. Hasta las mamás y los papás tienen miedo a veces. Pero Dios también está con ellos a través del Espíritu Santo. ¿Quieres que le pida a Dios que venga a estar contigo a través de su espíritu? Kaden suspiró, le sonrió a su padre y dijo, no te preocupes, Él ya está aquí. Después de tener miedo de las hienas, le tuve miedo a las sombras. Sí, pero ahora ya no le tengo miedo a nada, solo de Ninjago. Un capítulo. Antes me daba pavor hablar en público. Víboras de río. Serpientes. Odio las serpientes, de verdad las odio. No confío en nada que se mueva rápido y sin patas. El futuro. Las arañas no me gustan. No me gusta la idea de autos que se conducen solos y esas cosas. Cucarachas horribles. Bichos en general, sí. Para ser honesto, antes me daba miedo algo como los dibujos de ballenas en el suelo de las piscinas. Las alturas, claro. Arañas. Payasos, alturas. Gusanos. Odio los gusanos. Bueno, si tú los partes a la mitad, se hacen 2 gusanos. No me gustan las avispas para nada. Tiburones, mucho. Los tiburones, pero son una maravilla. Nunca me ha picado nada. Toco madera. Estamos en la costa de Columbia Británica. Y es tan hermosa. Es un lugar al que solo puedes llegar en bote. Así que vinimos todos, subimos al bote y pensamos, hay que filmar los 2 capítulos del Espíritu Santo aquí en este hermoso lugar. Lo fantástico es que muchos viajan para el fin de semana alfa y se nos ocurrió hacer lo mismo. Esa es la idea. A veces cuando pensamos en Dios lo imaginamos muy lejos de aquí y desconectado de nuestras vidas. Lo que vemos en la Biblia es que Dios está cerca, está contigo en este preciso momento. Está presente con nosotros a través del Espíritu Santo. Tal vez no has escuchado mucho acerca del Espíritu de Dios. De las primeras veces que escuché sobre el Espíritu Santo de Dios fue al final de las oraciones, como en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como la Trinidad. Hay un Dios que existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una esencia divina, 3 personas diferentes. Es una realidad maravillosa que extiende nuestra imaginación humana y revela cualidades increíbles de Dios.
Y el Espíritu Santo no es una fuerza difusa y sobrenatural, es una persona. Me encantan las diferentes palabras que usa la Biblia para describirlo. Palabras como el que consuela, ayuda, abogado, guía, espíritu de sabiduría, don de Dios y el Espíritu de Jesús. En esta sesión queremos mirar a la Biblia y la historia y preguntar ¿quién es el Espíritu Santo y qué hace? El Espíritu Santo estuvo presente en la creación del universo. Infundió vida en las primeras personas. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo fortaleció gente para los propósitos de Dios. Llenó a ciertas personas en momentos específicos para tareas especiales. Por ejemplo, el Espíritu Santo llenó a Sansón con fuerza especial para proteger a su pueblo. Llenó a Gedeón para darle el valor de liderar cuando las probabilidades estaban en su contra. El Espíritu de Dios llenó a Bezalel para realizar obras de creatividad. En Éxodo 35 dice, el Señor ha llenado a Bezalel del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos. Isaías y Jeremías fueron llenos para profetizar y difundir la palabra de Dios. También encontramos en las Escrituras la promesa de que un día el Espíritu Santo será derramado de una forma nueva y profunda. El Espíritu, quien solo llenaba a ciertas personas en ciertas ocasiones, pronto llenará a toda la gente de Dios y sus corazones serán su hogar permanente. En Ezequiel, Dios le dice a su pueblo, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes. Y en el libro de Joel, Dios dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Con la venida de Jesús hubo un incremento en la actividad del Espíritu Santo. Todos alrededor de su nacimiento fueron llenos. María, la madre de Jesús, escuchó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. Estando embarazada con Jesús, María visitó a su prima Isabel. Isabel estaba llena del Espíritu Santo. El mismo Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. En su bautizo, el Espíritu Santo descendió y se colocó sobre él. Todas las maravillas que hizo fueron gracias al poder del Espíritu. Un día Jesús leyó las palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Entonces dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Es decir, soy pieza clave en todo esto. En otra ocasión, mientras comía con sus discípulos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hay un creciente sentimiento de anticipación en los primeros cristianos. Están esperando. ¿Cuándo se cumplirá la promesa del Padre? Es como si estuvieran agitando una botella de champaña y finalmente, cuando estén juntos el día de Pentecostés, se destapa. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaba pasando algo maravilloso y sobrenatural. Las personas no entendían y daban explicaciones naturales como, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie y dijo, déjenme explicarles lo que sucede. Estos no están borrachos, apenas son las 9 de la mañana, es el Espíritu Santo. Pedro quería que la multitud supiera que era lo que Dios había prometido, así que cita el Antiguo Testamento y el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Luego dice algo todavía más maravilloso, esto es para ustedes. El don del Espíritu Santo, que se derramaba en ciertas personas, en ciertos momentos para propósitos particulares, ahora es para cada uno de nosotros. Una de las palabras griegas que los escritores del Nuevo Testamento usaron para describir al Espíritu Santo es parakletos, que significa quien viene a nuestro lado. A veces se traduce como abogado, aquel que está a nuestro lado para defendernos. A veces consejero, aquel que está a nuestro lado para aconsejarnos. A veces el que consuela o ayuda. Literalmente es llamado a estar a nuestro lado. Por ejemplo, cuando una pequeña embarcación tenía problemas en el mar Mediterráneo, se enviaba un barco para remolcarlo y llevarlo sano y salvo al puerto. Ese barco era el Parakletos.
En las Olimpiadas, el velocista británico Derek Redmond se desgarró el tendón al correr la semifinal de 400 metros. Cayó al suelo por el dolor y parecía que su carrera había terminado. Pero en lugar de rendirse, se levantó y empezó a cojear hasta la línea de meta. De pronto, un hombre saltó las vallas de seguridad, corrió a través de la pista y le extendió el brazo a Derek Redmond. Era su padre. Su padre estuvo a su lado para ayudarlo a llegar a la meta ante una ovación de pie de 65,000 personas. Es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. De una forma más profunda, Él llega a nuestro lado y nos ayuda a recorrer cada etapa de la vida. Pienso en su presencia y en todo aquello que nos dejó. Creo que lo primero que me viene a la mente es paz. Paz, sobre todo. Pienso en la gracia. Dios. Es la energía a nuestro alrededor y nosotros creamos eso, es lo que creo. Pienso en la Trinidad. Una paloma. Como un espíritu o entidad de alguna clase, como un ángel que viene a tu rescate, no lo sé. Es el poder que existe en el mundo ahora, que fue enviado por Dios y por Jesús para ayudarnos a creer, para ayudarnos a anunciar al Señor Jesucristo y para ayudarnos con nuestra vida diaria. Es la fuente más poderosa disponible en la tierra en este momento. Creo que es la forma en que Dios está con nosotros. Hay tantas cosas maravillosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida hoy. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos ayuda a conocer el amor de Dios de forma personal. Nos ayuda a saber en lo profundo que somos parte de la familia de Dios. Romanos 8 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y justo antes de eso el escritor explica, recibieron el Espíritu que los adopta como hijos. Cuando llegamos a la fe en Jesús, el Espíritu nos adopta como hijos de Dios. Es el privilegio más grande y la clase de intimidad más cercana. Luego escribe y les permite clamar, Abba, Padre. La palabra Abba es como decir papá o papi. Habla de una cercanía con Dios y una clase de amor que transforma nuestras vidas. El Espíritu quiere que conozcamos ese amor sin lugar a duda. Yo crecí en un ambiente muy difícil. Mi mamá era una mujer alcohólica y mi padre abusaba de ella. Después, cuando tenía 4 años, a mi hermano y a mí nos separaron de nuestros padres y llegamos al sistema de acogida temporal. Ahí fue donde conocí a Dios. A través de una de estas familias temporales. Prácticamente fue la primera vez que vi una familia sana y que me sentía a salvo. Cuando cumplí 8, habíamos pasado de una familia a otra en el sistema. Mis padres, 3 días después de mi cumpleaños, en mi cumpleaños mis padres tuvieron un desacuerdo y entonces, básicamente 3 días después, mi mamá solicitó el divorcio porque creo que vivir así obviamente no era ideal para nosotros ni ella. Pero luego, a la semana, mi padre, por toda la ira que sentía y por querer controlar la situación y a ella, decidió matarla y luego se suicidó. Entonces, sí, para mí creo que las personas piensan que como eres joven no estás consciente de estas situaciones y no las entiendes. No las aceptas en cierto sentido. Creo que inmediatamente, como niña, sentí la presencia de Dios reconfortándome, diciendo te tengo. Nos llevaron a un lugar y creo que mi primera reacción, al sentarme, fue aceptarlo. Pero la ira llegó después. El dolor y sufrimiento de saber que mi padre había elegido terminar con su vida, abandonando a sus hijos. Y no solo eso, le arrebató la vida a otra persona. Entonces sentí ira, pero no era hacia él, era hacia Dios. Yo creo que cuando eres joven, a una edad temprana, sigues tratando de entender quién es Dios y qué hace. Yo estaba muy enojada con Dios en específico, porque no podía entender por qué un Dios que nos ama y un Dios que está ahí para nosotros
permite que algo como esto pase? Tiempo después, alguien me invitó a la iglesia. Recuerdo que fui y supe que Dios estaba ahí, pero no fue hasta que, de hecho, acepté a Dios en mi vida. Y fue más que solo una oración al final del servicio. No es hasta que tienes realmente tu propio encuentro con el Espíritu Santo que se vuelve todavía más real. Y así fue para mí. Recuerdo que estaba sentada ahí llorando y pensando, de acuerdo, hay una razón para mi vida, hay una razón para estar viva, y por el resto de mi vida, todos los días, voy a permitir que el Espíritu Santo se mueva dentro de mí y me use. Toda mi vida he sabido que quería ser compositora. Estaba en un servicio para jóvenes y estábamos... El tema del semestre era nunca sola. Estaba sentada ahí y no me podía quitar esas dos palabras de la cabeza. Dije, voy a escribir una canción con esto. Para mí era un recordatorio personal de que estoy bien y que no estoy sola, incluso cuando así se sienta. Es un mensaje simple, pero es muy honesto. Dice que Dios siempre está ahí, cuando menos lo esperas, cuando te sientes sin valor o avergonzado. Pero cuando el Espíritu Santo llega a ti, eres fuerte y eres valiente. Eres capaz de más de lo que tú creías. Para mí, el Espíritu Santo es alegría, es la fuerza de mi vida, porque sin el Espíritu Santo creo que solo soy yo, pero con Él soy más fuerte, soy competente y no tengo miedo. El Espíritu Santo nos transforma, llena nuestra vida con su amor, su alegría y su paz. Nos ayuda a liberarnos de los hábitos destructivos. Hay muchas cosas negativas que impactan nuestra vida, como el miedo y las inseguridades, los malos hábitos y las adicciones. Puede parecer imposible liberarse de esto, pero el Espíritu de Dios nos libera y nos da el deseo y la fuerza para superar el pecado y la adicción. De la misma forma que nuestra amistad con los demás puede cambiarnos, nuestra relación con Dios, nuestro Padre Celestial, puede transformarnos. En ciertas áreas experimentamos esa libertad al instante, y en otras Dios nos da la fuerza día a día para vivir libres. Entre más recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida, vemos más cambios positivos y crecimiento. Gálatas 5 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cuando piensas en cosas como el amor, la alegría y la paz, es de lo que queremos más en nuestra vida. Es lo que el Espíritu Santo hace. Paciencia. Dejé de escuchar después de paciencia, perdona. Dominio propio. Soy adicta a las compras. Sí. Es un problema. En lo personal, el encontrar la paz es bastante complicado para mí. Siento que si tuviera paz, realmente eso transformaría mi vida. Yo creo que paciencia, porque soy una persona muy impaciente casi siempre. Creo que si tuviera más paz podría ser más feliz. Si no tuviera tantas cosas en la cabeza todo el tiempo y no me preocupara tanto por todo. Paz. Porque creo que si tienes paz, también desencadena alegría, amor y cordialidad. Tendría que ser amor. El amor es lo más grande, sí. Soy una persona muy impulsiva. Y si tuviera más dominio propio, cambiaría muchas cosas que hago en mi vida. Paz. Amor. No recuerdo cuáles eran. Perdón, ¿me lo repites? Cada vez conozco a más personas a las que les apasiona la justicia social, y muchas de ellas son jóvenes. Existe ese deseo sincero de servir a otros, y me encanta, existe la pasión por cambiar al mundo. Eso es lo último de lo que queremos hablar. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos empodera para servir a otros? El Papa Francisco dijo, tenemos la firme certeza que el Espíritu Santo da a la Iglesia con su aliento potente.
el valor de perseverar y llevar el Evangelio hasta los extremos confines de la tierra. El Espíritu Santo nos da el valor de compartir el mensaje de esperanza con otros. Cuando Dios toca nuestro corazón con su amor, queremos contarle a los demás al respecto y puede ser intimidante, pero el Espíritu Santo nos da la valentía para hablar sobre nuestra fe en Jesús. Sí, y también nos da a otros dones para servir. En la primera epístola a los Corintios 12, Pablo habla de cómo Dios nos da dones espirituales, o dones del Espíritu. Él dice, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Luego continúa explicando los diferentes tipos de dones espirituales que el Espíritu Santo nos da para servir y alentar a los demás. Esto es lo que dice. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Esta es la gran idea. Cada uno tiene una parte que hacer y dones únicos que Dios nos da para usar. El Espíritu Santo da dones a todos en la iglesia, y eso significa que Dios quiere usarte para hacer una diferencia. Mi vida ha sido impactada por las personas que usan sus dones espirituales. Con frecuencia es en momentos normales, como cuando alguien ora por mí o cuando hablo con un amigo y sus palabras me dan esperanza y claridad en una situación confusa. Incluso ahora, cuando escucho todas las cosas de las que hemos hablado, termino pensando, necesito eso. Quiero más de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Los dones, el fruto del Espíritu como la alegría y la paz, la valentía para compartir y la certeza del amor de Dios por mí. Hay un creciente deseo en mi corazón por dejarme llenar más del Espíritu Santo. Jesús dijo, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Esa es la invitación. Todo aquel que lo pida recibirá el don gratuito del Espíritu. Esta relación transformadora y personal con Dios. Apocalipsis 22 dice, ven, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Podrías decir, la verdad, no tengo sed de esto. En ese caso, podrías orar. Dios, ¿podrías darme esa sed? Yo creo que Dios puede darte ese deseo. Dios quiere llenar a cada uno de nosotros con su Espíritu. La invitación es para ti. Ven. Ven y experimenta el amor de Dios por ti. Ven y sé lleno del Espíritu Santo.